Hola queridos hermanos, qué bendición saludarlos, qué alegría, qué gustazo. Este jueves 21 de septiembre es una bendición estar en la serie Encuentros con Jesús. Hoy es el día 35 y se titula ¿Quién es Jesús para ti? Probablemente estamos llegando al devocional más importante de toda esta serie o al grupo de devocionales más importantes de toda esta serie porque estamos llegando al clímax de toda esta historia que hemos venido estudiando. Jesucristo haciendo milagros por aquí, milagros por allá, sanando personas, llamando discípulos, calmando la tormenta, multiplicando los panes, predicando las buenas nuevas del Evangelio. Y el punto de toda esta historia, de todos estos milagros, el punto es ¿quién es Jesús? ¿Quién es este que hace milagros? Y finalmente va a venir la pregunta para sus discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Dice Jesús. Y es el clímax de toda esta sección del Evangelio de Mateo. Y así es que la vamos a estudiar en varias partes, la vamos a estudiar en por lo menos 2 días, hoy y mañana. Y sobre todo seremos desafiados a responder esa pregunta en lo personal. Tú, hermano, hermana que escuchas, amigo que escuchas este devocional, ¿quién es Jesús para ti? ¿Es un mero líder religioso, una figura de la historia, una idea, un concepto? ¿O es el Hijo del Dios viviente con el cual tienes una relación? Es tu Señor. Una cosa es decir que Jesús es Señor y otra cosa es decir que Jesús es tu Señor. Se trata de hacerlo propio, hacerlo tuyo, que tengas una relación personal con Cristo Jesús, que creas en Él con todo tu corazón y que lo sigas. Vamos a estudiar esta historia, vamos a comenzar a estudiar esta historia porque esta escena, como les digo, es importantísima y tendrá muchas enseñanzas, así es que vamos a estar meditando en ella el día de hoy, el día de mañana y probablemente uno más. Así es que vamos a la palabra de Dios, no sin antes orar. Bendito Padre Celestial, gracias Señor, muchas gracias por tu Hijo Jesucristo que mandaste a la tierra a morir por nuestros pecados, Señor, a enseñarnos quién eres tú, para conocerte, para acercarnos a ti. Permítenos creer, amar, seguir a Jesús con todo nuestro corazón y estudiar esta palabra el día de hoy que tú tienes para nosotros. Háblanos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Vamos a Mateo 16, del 13 al 18, dice así la palabra de Dios. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Se refiere a sí mismo. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Dice otro evangelio. Versículo 14. Y ellos respondieron, unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién dicen que soy yo? Esta es la pregunta. Esta es la pregunta de los 64,000, la pregunta importante. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondió, le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré a mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta es una de las escenas más importantes de todo el Evangelio, de todo el ministerio de Jesús. Es un punto importantísimo, un punto de quiebre, un punto climático. Antes de esto, los discípulos, la gente que está siguiendo a Jesús, no entienden quién es Jesús, no saben quién es Jesús. Los demonios a veces sí lo proclaman como el Hijo de Dios, pero la gente no. Cuando lo sana, reconocen que es el Mesías, pero no entienden bien qué significa eso de que es el Mesías. Y Jesús les pide que no lo digan. Ya hemos dicho por qué. Porque no ha llegado su hora, porque quiere primero dedicarse a sus discípulos. Y estamos en una escena donde Jesús otra vez se retira a una región alejada del foco de atención del ministerio de Jesús, lejos de Jerusalén, muy al norte, Cesarea de Filipos. Y es ahí donde con sus discípulos va a por primera vez de boca de uno de sus discípulos reconocer que Jesucristo es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y todavía no entienden por completo qué significa eso. Jesucristo va a irles enseñando poco a poco y todavía va a haber conflictos respecto a qué significa que Jesús es el Mesías, pero este es un punto que representa un paso mayúsculo en la comprensión de quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesucristo los lleva a Cesarea de Filipo. Esta es una ciudad muy importante, era una ciudad llena de paganismo, era una ciudad muy religiosa. Había un templo de adoración,
a los dioses romanos, al propio espíritu de Roma, también a los dioses cananeos de esa región, los Baales. Incluso para los judíos también era un lugar muy importante porque de ahí se decía que nacía el río Jordán de una de las montañas de Cesarea de Filipos. Era una ciudad sumamente religiosa, politeísta, pagana. Y ahí está Jesús, en medio de esta sociedad llena de dioses, llena de ideas religiosas. Jesucristo dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Les hace un examen a sus discípulos en esta especie de retiro espiritual con sus discípulos para revelarles quién es Él. Y los discípulos responden, unos dicen que eres Juan el Bautista. ¿Se acuerdan que ya para este momento Juan el Bautista había sido decapitado? Y algunas personas decían que era una especie de reencarnación de Juan el Bautista. Otros decían que Jesús era Elías. Decían las profecías del Antiguo Testamento que Elías tenía que regresar antes del Mesías y algunos pensaban que era Jesús, sin saber que Jesús era el Mesías y ese representante de los profetas ya había venido, era Juan el Bautista. Otros decían que Jesús era uno de los profetas. Eso es lo que dice la gente. El día de hoy vemos lo mismo, hermanos. El día de hoy vemos lo mismo. ¿Quién dice la gente que es Jesús el día de hoy? Para unos Jesús no existió. Para unos Jesús es una invención de la religión. Para unos Jesús es simplemente un concepto religioso. Para unos Jesús es una figura de yeso en las iglesias. Para unos Jesús es un gran maestro, un sabio o un filósofo. El día de hoy siguen existiendo opiniones divergentes sobre quién es Jesús. Pero la pregunta importante es ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Le pregunta Jesús a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Me imagino que hubo una pequeña pausa en esa pregunta. Los discípulos estaban contestando, todos. Unos dicen que eres Juan, otros dicen que eres Elías. Y después Jesús les dice, ¿y ustedes? ¿Quién soy para ustedes? ¿Por qué me siguen? Me imagino que hubo una pausa. Se quedaron pensando los discípulos y como siempre, el primero en romper el silencio fue Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Probablemente Pedro dijo lo que todos estaban pensando. Pedro dijo lo que la mayoría a lo mejor ya sospechaban, la mayoría de los discípulos. Y Pedro es aquí como el portavoz de los discípulos diciendo, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús le responde, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto no te lo reveló nadie, sino Dios mismo, el Espíritu de Dios es el que te ha dado esta verdad. Y yo también te digo que tú eres Pedro. ¿Se acuerdan que Jesús le cambió el nombre a Pedro? Pedro se llamaba Simón. Ahora, no era raro que en aquella época la gente tuviera varios nombres, sobre todo en esta época donde convivían con diferentes nacionalidades, diferentes idiomas. A menudo la gente tenía varios nombres. Simón era probablemente su nombre judío. Y Jesús le puso Pedro, o en arameo Cefas, que significa ambas cosas lo mismo, piedra. Y le dijo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Y esto de ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella, no prevalecerán contra ella, es muy importante, sobre todo en el contexto en el que se lo está diciendo, porque están en Cesarea de Filipos, una ciudad con mucha religión. Es interesante que Jesús utiliza esta idea de la mitología griega, el Hades, precisamente en un lugar así, en un lugar pagano donde hay mucha mitología, donde se creen estas ideas. Y Jesucristo dice, toda esta religión que ves aquí, todo este poder humano, ideas religiosas del ser humano, no prevalecerán contra el grupo de seguidores, que en este momento son un puñado solamente, 12 discípulos, pocos y mal armados, pescadores, humildes. No se compara con todo el poder del Imperio Romano, con todo el poder y la tradición de la mitología griega y del imperio y del ejército y de los lujos de los templos, de los dioses paganos. Y Jesucristo dice, mi iglesia, la comunidad de seguidores, va a ser más poderosa, no en poder humano, sino por el poder de Dios en ustedes. Qué historia tan hermosa, mis queridos hermanos, qué escena tan maravillosa.
Y ya les digo que hoy no terminaremos de decir todo lo que hay que decir respecto a esta escena. Permítanme el día de hoy simplemente concentrarme en quién es Jesús para ti. Esta es la pregunta más importante que puede responder cualquier ser humano. ¿Quién es Jesús para ti? Es más, de la respuesta a esta pregunta, mi hermano, depende el destino eterno de cada persona. La salvación, la plenitud en la vida depende de cómo respondes a esta pregunta. No en el sentido de una pregunta que respondas como en un examen, sino de quién es Jesús para ti. No es cuestión de examen, es cuestión de quién es Jesús para ti. ¿Es tu Señor y Salvador? ¿O es un concepto religioso y nada más? Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. ¿Qué significa esto? Déjenme decir tres cosas. Número uno, Él es el que cumple todas las promesas de Dios. Él es el que cumple el plan de Dios. El Cristo. ¿Qué es el Cristo? El Mesías. Cristo significa Mesías. Mesías viene del hebreo, Cristo viene del griego, pero significa lo mismo, ungido. Es el ungido de Dios. Se les llamaba ungidos a los reyes, a los sacerdotes, a los profetas, pero Jesús no es solamente un ungido, es el ungido, el que viene a cumplir todas las promesas de Dios. Los profetas anteriores decían, va a venir el Mesías. Juan el Bautista dijo, ya llegó el Mesías. Jesucristo dijo, yo soy el Mesías, ya llegué. Los sacerdotes sacrificaban animales y la sangre derramada representaba el perdón de pecados. Jesucristo derramó su propia sangre. Él es el sumo sacerdote y Él es el sacrificio al mismo tiempo, cuya sangre perdona todos nuestros pecados. Todo el Antiguo Testamento apunta hacia Cristo Jesús. Jesús es la meta, el clímax contenido de todo el Antiguo Testamento, de todo el plan de Dios. Entonces, número uno, Jesús es el que cumple todas las promesas y el plan de Dios. Número dos, Jesús es el único camino y puente hacia Dios. Él es el Hijo de Dios. ¿A qué se refiere con ese el Hijo de Dios? Él es el que viene a revelarnos a Dios, a acercarnos a Dios. Ustedes y yo somos hijos de Dios, con minúscula. Yo soy un hijo de Dios. Si has creído, tú eres un hijo, una hija de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios, el Hijo unigénito, el Hijo por el cual nosotros también podemos ser hijos cuando somos adoptados al creer en Cristo. Cuando creemos en Cristo, por medio de Cristo somos hechos hijos de Dios. Él nos acerca a Dios. Habíamos estado separados de Dios. Había una barrera inmensa entre Dios y nosotros. El pecado. No podíamos llegar a Dios, no podíamos llegar a la salvación, pero Dios envió a su Hijo como puente para acercarnos a sí mismo, para traernos a sí mismo, para salvarnos. Él es el único camino y puente a Dios. Mi hermano, no hay otro camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino a Dios. Ni las buenas obras, ni la religión, ni creer en ti mismo, ni creer en nadie más. Solo Cristo salva. Solo en Él hay salvación. Y eso es lo que está entendiendo Pedro, los discípulos y ahora nosotros también. Y número 3, el Dios vivo, dice Pedro, el Hijo del Dios vivo. Jesús es el que nos distingue de cualquier otra fe y religión. Yo sé que esto no es muy políticamente correcto el día de hoy, pero fuera de Cristo Jesús no hay salvación. Punto final. Punto final. No importa de qué religión seas, no importa qué tan bien te portes, no importa de qué nacionalidad, familia, país seas. Si no crees en Cristo Jesús, te lo digo con todo el amor de mi corazón, estás perdido. Y si crees en Cristo Jesús, no importa de dónde vengas, quién seas, tienes salvación. En este mundo hay muchas religiones, muchas religiones. Hay gente que cree en todo, ¿no? Como para no errarle. Pero hay un solo camino a la salvación y a Dios. Ese es Cristo Jesús. Por eso dice el Hijo del Dios vivo. Eso de vivo se usaba para diferenciar los dioses muertos, que son solo figuras, imágenes del Dios vivo, el Dios verdadero, el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que está por encima de todo. Jesús es ese Dios con nosotros, Hijo de Dios, el que viene a revelarnos a Dios. Y solamente creyendo en Él tenemos vida eterna. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por enviar a tu Hijo. Permítenos creer en Cristo Jesús para tener salvación. Yo te invito, mi amigo, mi hermano que estás ahí, que creas en Cristo Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? Que sea tu Señor y Salvador. Dios te bendiga. Gracias, mis hermanos, por este
tiempo de devocional. Les invito a todos a que crean en Cristo Jesús. Espero que haya sido de bendición. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.